Dice la Biblia que la tierra será llena de la gloria de Dios. Y este es el tiempo para los mochis, porque donde abunda la maldad y la violencia, sobreabunda también la gracia y la bendición. Ha llegado el tiempo de gloria para los mochis. Ven a escuchar la verdad que cambiará tu vida. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo es la verdad que trajo el soso a la tierra. Sí, salvación, sanidad, prosperidad, vida abundante, larga vida, vida eterna. Ese es el soso. Hay vida más allá de la religión. Al que cree, todo le es posible. Dios es bueno y quiere lo mejor para ti. Cristo viene pronto. Este 2012 declaramos bendiciones abundantes y crecimiento espiritual para todos los que nos acompañan en este programa Fe en Acción, un programa de enseñanza bíblica, alimento para tu espíritu. Hoy daremos inicio a una revelación profética, una revelación de los últimos tiempos, una revelación preciosa, la cual yo te invito a que nos acompañes cada jueves hasta el final de esta enseñanza, con tu Biblia en mano, tus cuadernos, tu lápiz, para que tomes nota, porque todo lo que nosotros estamos compartiendo a través de este programa es semilla que va a dar vida a tu espíritu. Nada que no esté escrito te vamos a compartir, ninguna filosofía humana, ninguna idea nuestra. Si no está escrito y si no está revelado por el Espíritu Santo, nosotros no lo vamos a hablar. Quiero hacer una oración por ti, quiero rogar al Padre que te dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que la semilla que esta noche tú vas a recibir y cada jueves germine dentro de ti y produzca fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza que vamos a iniciar, yo voy a dar la introducción para que tengas un poco más de conocimiento de lo que trata esta revelación. Antes que nada, es importante conocer la deidad. Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando pensamos en la palabra Dios, nos imaginamos un ser, una persona. Y Dios quiere decir deidad. Deidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas diferentes y los tres son un Dios. No son tres dioses, no son cuatro dioses. Es tres personas distintas, forman un Dios. Es la unidad, la deidad. Dios significa deidad, altísimo, supremo, omnipotente. Cuando yo pienso en el Padre, yo pienso que Dios es altísimo, es supremo, es omnipotente. Cuando pienso en Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios Hijo, pienso que Él es altísimo, supremo, omnipotente. Y cuando pienso en el Espíritu Santo, pienso que Dios, Espíritu Santo, es altísimo, supremo, omnipotente. Eso quiere decir, Dios es una deidad, tres personas distintas forman un solo Dios verdadero. Y es muy importante también conocer qué es Jehová, porque a veces oramos o clamamos al Padre y decimos Padre, Jesucristo, Espíritu Santo, Jehová, y creemos que son personas diferentes, y tres personas distintas nos están marcando que hay una diferencia entre las tres. Pero Jehová, ¿qué papel forma dentro de la deidad? Bueno, Jehová en hebreo son palabras consonantes, la Y, la H, la W y la H, que su pronunciación no se escribe solamente las consonantes y se pronuncia Yehweh. Jehová en hebreo es Yehweh. ¿Quién es Yehweh? Antes de decirte quién es Yehweh, quiero decirte que de Jehová se deriva otra palabra hebrea que es Yeshua y significa rescate. Jesús es el que vino a rescatar a la humanidad. Nos regresamos a la palabra Yehweh. Yehweh, traducido del hebreo al inglés, son las palabras Ye, Hed, Jera, que en griego significa él, ella. La letra W que está en medio de la I, H, y la H es la conjuntiva I, como decir en el inglés
un nombre de una persona y el nombre de otra persona. Como decir el nombre de mi esposo, Obed, y Pati. Yehué, él y ella. Es algo muy interesante saber que esa palabra, están dando una palabra compuesta de él y ella, que es Jehová. ¿Quién es Jehová entonces? Jehová es él y ella. Está hablando de dos personas. Y esa es la revelación que tú vas a recibir a lo largo de esta enseñanza. Solamente te estoy dando la introducción para que tengas conocimiento y tomes nota de lo que vas a recibir. Saber que Jehová es él y ella y que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Quiero llevarte a Salmos, al libro de los Salmos. En el capítulo 27 podemos encontrar la palabra Jehová, que dice así en el verso 9, al final dice: no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y en el verso 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de Dios, de un padre, de una madre y Jehová. Jehová significa, te repito, él y ella. Es una revelación preciosa, pero antes de esto quiero echar un fundamento en tu vida. Conocer la primer revelación que se nos fue dada a través de la palabra de fe es conocer al Padre. ¿Quién es Dios Padre? Antes de venir a Dios, venir a Jesús, tenemos una imagen de un Dios, que Dios te enferma, Dios te daña, Dios hace todo lo bueno y lo malo. Si pasa algo malo, Dios lo permitió. Si es algo bueno, Dios te lo dio. Hay una mezcla de pensamientos en esa frase de Dios y creemos que por Dios suceden todas las cosas. En las enseñanzas que tú has recibido a través de este programa, tú has aprendido a dividir quién es el bueno y quién es el malo. Santiago 1:17 nos muestra que Dios es el que da todas las cosas buenas. Tú ya lo has escuchado muchas veces, Santiago 1:17. Todo lo bueno, todo lo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. También en el Evangelio de San Juan se nos enseña que el que hace las cosas malas, el que vino a hurtar, a matar y a destruir, se llama diablo Satanás. Hemos conocido al Padre verdaderamente. Antes de esta revelación, toda la culpa se le echábamos a Él. Todo creíamos que venía de Él, que Dios te hacía la cortada y te daba el curita para que te aliviaras, que Dios te mandaba un cáncer, que Dios te quita para enseñarte algo. Cuando aprendimos que a través de la palabra es Él el que nos enseña, vamos conociendo verdaderamente al Padre. No podemos decir que conocemos a una persona si no sabemos realmente cómo es, cómo piensa, cómo habla. Hay tres maneras de conocer a alguien: porque has escuchado, o porque realmente tienes un acercamiento, o porque tienes una intimidad con tal persona. ¿De qué manera has conocido tú al Dios Padre? ¿Le has conocido de oídas? ¿Le has conocido porque has escuchado de Él? ¿O le has conocido porque tienes una convivencia con Él? Lo veremos en el próximo segmento. Si Dios enferma, castiga y mata, ¿para qué está el diablo? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios no castiga con el mal, ni manda enfermedad. Dios es bueno. Dios es bueno y quiere lo mejor para ti. Dios es bueno, y así como yo, tú también corre la carrera de la fe. Dios te bendice. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en su resurrección. Continuamos en lo que es conocer a Dios Padre. Hemos escuchado, ya por lo que comenté anteriormente,
que conocerle es tener una intimidad. Y ahora que tenemos una intimidad con Dios, sabemos que Él es bueno y que quiere lo mejor para nosotros. Sabemos que Él no es el que ocasiona las cosas malas. Porque yo te hago una pregunta. Si todo lo que sucede en el mundo, las guerras, todo, es por la voluntad de Dios, entonces Dios no es amor. Y la Biblia dice que Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es el amor. Y una persona que es amor no puede desear ni pensar cosas malas para nadie. Por lo tanto, Dios es bueno. Y eso es lo más importante, que tengas esa revelación que Dios es bueno. Esa es la primera parte, el primer fundamento. Y Jesús dijo que cuando conocemos al Padre tenemos vida eterna. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Cuando tú conoces verdaderamente a Dios Padre, tú tienes vida eterna. ¿Por qué? Pues porque al conocer a Él, el amor, y conocer sus promesas, tú vas a empezar a disfrutar y vas a vivir una vida abundante, una vida plena. La segunda parte de esta revelación es conocer a Dios Hijo. Esto va formando el Evangelio completo. Si ya conoces al Padre, ahora tienes que conocer a Dios Hijo y posteriormente a Dios Espíritu Santo. Eso sería el Evangelio completo. Cuando ya conociste al Padre, le conociste porque conociste a Dios Hijo. Pero ¿qué conociste de Dios Hijo? ¿Conociste a Dios Hijo nada más su sacrificio en la cruz? Yo quiero compartir algo muy importante. Hace algunos años, estando llorando en la sala de mi casa, recibí una visión. Esa visión yo no la entendía de momento, la entendí años después, pero yo sentí que algo maravilloso se me estaba mostrando. En esa visión, estando yo de rodillas en la sala de mi casa, pude entender que el sacrificio de Jesús fue mucho más que su muerte en la cruz. Te digo, de momento yo no entendí porque no conocía la muerte espiritual de Jesús. Y conocer al Dios Hijo, que Él fue más allá de la cruz, donde estuvo 3 días y 3 noches. Tú lo escuchaste en las enseñanzas anteriores en el tema la muerte espiritual de Jesús, que Él bajó al infierno, lo dicen los salmos, todos los libros de la Biblia lo revelan. Pero cuando no tenemos revelación del Espíritu Santo, podemos leerlo en la Biblia, pero no le vamos a entender. Puedes tener mucho conocimiento en la palabra de Dios, pero si no tienes revelación y la unción del Espíritu Santo, te vas a quedar donde mismo, no vas a ir más allá. Y ahorita te voy a leer una cita donde nos habla que solamente a través del Espíritu Santo podemos recibir la revelación de la palabra. Es por eso que mucha gente lee la Biblia y dice, es que la leo y no la entiendo. Es normal. Si no hay espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra, no le vamos a entender. Te repito, yo recibí una visión, pero como no había escudriñado correctamente la Escritura, yo no entendía qué se me estaba mostrando. Cuando yo empecé a escudriñar la palabra, yo entendí de qué se trataba aquella visión, que el sacrificio de Cristo no era solamente haber muerto en la cruz. Quiero leerte lo que dice en Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, en el verso 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está hablando de 2 muertes. Tú ya lo escuchaste en una enseñanza que dice, tuvo muerte y muerte de cruz. Está hablando de 2 muertes, la muerte espiritual y la muerte física. La muerte espiritual es cuando cayó el pecado de toda la humanidad sobre él. Y Él tuvo que bajar en forma de pecador al infierno a tomar nuestro lugar. Ya pasamos de la cruz al infierno. ¿Te fijas? La revelación no es solamente la cruz lo que nos salvó, sino que Él bajó al infierno. Pero, ¿qué pasó después de esos 3 días y esas 3 noches en el infierno? Él resucitó. Y dentro de la resurrección hay otra revelación. Ya conocimos al Padre, conocimos a Dios Hijo, que bajó al infierno a ocupar nuestro lugar, a tener muerte espiritual. Después de la muerte de cruz, Él tuvo que ser sepultado su cuerpo, pero su espíritu ya estaba pagando en el infierno
lo que nosotros teníamos que pagar. Pero en la resurrección, al tercer día, cuando Él resucita, Él está mostrándonos todavía algo más maravilloso, porque no podemos quedarnos en el infierno. Tenemos que resucitar, y en la resurrección está la revelación que hoy vas a escuchar, una revelación preciosa. ¿Quién resucitó a Jesús de los muertos? Y no está hablando de los muertos del panteón, sino los muertos espirituales. Por eso dice en Romanos capítulo 10, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, se refiere a los muertos espirituales, entonces serás salvo. En el griego serás sozo. Tendrás salvación, sanidad, prosperidad, tendrás libertad y tendrás larga vida y vida eterna. Es un paquete precioso, bien grande, que el Señor nos da a través de ese sacrificio, y no el de la cruz. Allí empezó, pero no terminó. Y este evangelio completo termina en la resurrección. Y en esa resurrección existe esta revelación, que es donde tú vas a conocer al Espíritu Santo. Esta es la revelación de la maternidad del Espíritu Santo. ¿Quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo le engendró en el mismo infierno donde fuimos engendrados tú y yo. De allí se levantó. Pero esta revelación nos va a enseñar quién es la mujer de la que tanto habla la Biblia. Yo quiero leerte antes en Daniel capítulo 12. Nos habla de lo que va a suceder en estos tiempos. Te digo que esta revelación es profética. Dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La palabra ciencia en la Biblia es conocimiento, o sea, el conocimiento va a aumentar. Este conocimiento que estamos recibiendo ahora, este conocimiento nos está mostrando las cosas que estaban ocultas por los siglos, pero que ahora se nos están siendo reveladas a los santos hijos de Dios. Vamos a leer en Corintios, en el próximo segmento, sobre lo que es la revelación de los últimos tiempos. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en su resurrección. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Si Dios enferma, castiga y mata, ¿para qué está el diablo? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios no castiga con el mal, ni manda enfermedad. Dios es bueno. Dios es bueno y quiere lo mejor para ti. Dios es bueno, y así como yo, tú también corre la carrera de la fe. Dios te bendice. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en su resurrección. Continuamos. Antes que nada quiero invitarte nuevamente a que nos acompañes en la congregación cristiana Fortaleza, Fraternidad Cristiana de Fe Fortaleza. Estamos en el Auditorio Jiquilpan, ubicados por la calle Vicente Guerrero y 21 de marzo en la colonia Jiquilpan, todos los miércoles a las 6:30 y los domingos a las 11 de la mañana. También los sábados tenemos reuniones de jóvenes para que asistan todos tus hijos jóvenes a las 6 de la tarde, allí en el auditorio. Acompáñanos y cualquier duda que tengas, con mucho gusto te atenderemos. Si vas al auditorio, puedes llevar tus preguntas y vamos a dar respuestas a todas tus dudas. La revelación que vamos a iniciar es conociendo al Espíritu Santo. Ya conocimos al Padre, ya conocimos al Hijo, que su sacrificio fue más allá de la cruz y que fue para darnos vida abundante, salvación, sanidad. Pero es necesario conocer al Dios Espíritu Santo. Cuando Jesús fue levantado del infierno,
Él entró a la tierra nuevamente, dice Hebreos capítulo 1, el verso 5, que Él fue introducido nuevamente, ya no al unigénito, sino al primogénito, al primero de muchos, en los cuales estamos contados nosotros, muchos hijos de Dios. Cuando estamos leyendo eso que es introducido nuevamente, conocemos la historia que Él estuvo aquí en la tierra. Él, antes de irse, le dijo a sus discípulos: me voy, no se queden tristes, pero no se van a quedar solos. Vendrá el Consolador, quien te va a consolar. Vendrá quien estará aquí en la tierra. Dios no está en la tierra. Y esto es algo muy importante que debes de saber. Cuando alguien te pregunta, ¿y dónde está Dios? Lo primero que dices, pues Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. No dice eso la palabra, eso es una mentira. Que vea lo que sucede en la tierra es otra cosa, pero no está en la tierra. Dice Isaías 66 que el Señor está en su trono en los cielos y la tierra está por estrado de sus pies. Entonces Jesús está en la tierra. Jesús ya estuvo en la tierra. Dios el Padre, Él actuó aquí en la tierra haciendo todo el planeta, toda la creación al ser humano, y luego vino Jesús a redimir, al rescate después del pecado, y también se va y se sienta a la diestra del Padre. Dios está en el cielo, no está en la tierra. Jesús está en los cielos a la diestra del Padre, no está en la tierra. Entonces, ¿cómo es que está Dios en la tierra? Dios Espíritu Santo es el que está en la tierra en estos tiempos y va a estar hasta que sea levantado juntamente con la iglesia en el arrebatamiento. Entonces, es muy importante que tú conozcas la revelación del Espíritu Santo, porque es Dios mismo aquí en la tierra. Y cuando tú sepas quién es, vas a ir comprendiendo y te vas a dar cuenta que la palabra de Dios no se contradice, que la palabra de Dios no está incompleta, es perfecta, y vas a ver cosas que antes no veías. Ahora las vas a poder ver. Si tú recibes esta revelación que está en la palabra, cada vez que tú leas la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que hay mucho más que aprender. Dice la palabra de Dios que nada quedará oculto. Todo saldrá a la luz, todo será revelado. Y si esta revelación fue oculta por muchos años atrás, siglos atrás, tenemos evidencias desde el siglos XVIII, XVII, con personas que han hablado de esta revelación, pero no pudieron sostenerla. No pudieron sostenerla. ¿Sabes por qué? Porque no tenían la revelación del Padre y la revelación del Hijo en la muerte espiritual de Jesús, que es la columna vertebral del creyente, es el columna y baluarte de la verdad, es la muerte espiritual de Jesús. Cuando nosotros ya estamos bien firmes en esa revelación, sabemos que nada ni nadie nos va a mover, porque hemos creído firmemente lo que está escrito en la palabra, porque en toda la Biblia se habla de esta muerte espiritual, que es la que nos mantiene firmes. Podemos sostener la revelación del Espíritu Santo, conocer verdaderamente al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Te imaginas un fuego, un viento, porque la palabra de Dios dice como viento recio, como fuego, como paloma. Sí, dice cómo, no dice que es paloma. Y cuando pensamos en el Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Una paloma, fuego sobre la cabeza. Pero no es eso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mucho más que una manifestación. Eso solo son manifestaciones. El Espíritu Santo es una persona, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo escudriña los corazones, y dice también que no contristes al Espíritu Santo. Entonces, una mesa, un vaso, una cámara no puede contristarse por algo que yo haga mal o que yo diga. Solamente una persona, alguien que tiene sentimientos, que tiene un alma, puede contristarse. Y solamente alguien que tiene un espíritu puede escudriñar mis pensamientos. Entonces estamos hablando de una persona. El Espíritu Santo es una persona. No es una paloma, no es un fuego, un viento, un aceite. Esos son manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Vamos quedando claro hasta aquí? Quiero leerte lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 6.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Quiero que escuches bien el siguiente verso. Verso 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. ¡Qué privilegio! Ser personas que tenemos el Espíritu de Dios y podemos recibir revelación de parte del Espíritu. ¿Por qué? Porque le amamos, porque somos parte de Dios, somos uno en Él, y Él nos revela los misterios que para el mundo no pueden entender, porque aunque tengan ojos no ven, tengan oídos no oyen, nosotros podemos entenderlas y las hemos recibido y las vamos a compartir contigo. Dice, porque el Espíritu, que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos lo que Dios nos está revelando. Porque aunque Satanás haya tratado de ocultarlo, ahora en este tiempo se nos está revelando, porque Cristo viene pronto y esto no puede quedar oculto. Todo lo que Satanás ocultó por muchos siglos, porque no había gente valiente, gente que tomara la decisión de, aún en contra de quien sea, hablar la palabra con denuedo y hablarla, no importa cuánto tenga que perder, sabiendo que estoy hablando palabra revelada de Dios. Nos mantenemos firmes y es por eso que queremos traer a tu vida esta preciosa revelación, la maternidad del Espíritu Santo. Dios hace las cosas correctas, y quiero terminar con este verso que dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las cosas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Todo lo que nosotros vemos en la carne, en lo terrenal, existe en lo espiritual. Y vamos a continuar la próxima semana con más de esta palabra que va a enriquecer tu vida y va a traer libertad. Si en el sacrificio de Jesús recibiste el perdón, en la resurrección vives las promesas y las disfrutas tal como Dios quiere, porque Dios es bueno y ha venido a traernos palabra revelada para edificación de la iglesia y para conocimiento del mundo hacia Dios. Dios te bendice y te esperamos la próxima semana que nos acompañes en Congregación Fortaleza, un lugar donde se alaba y se adora a Dios con toda libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dios te bendice. Dice la Biblia que la tierra será llena de la gloria de Dios. Y este es el tiempo para los mochis, porque donde abunda la maldad y la violencia, Sobreabunda también la gracia y la bendición. ha llegado el tiempo de gloria para los mochis. Ven a escuchar la verdad que cambiará tu vida. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo es la verdad que trajo el soso a la tierra. Sí, salvación, sanidad, prosperidad, vida abundante, larga vida, vida eterna. Ese es el soso. Hay vida más allá de la religión. Al que cree, todo le es posible. Dios es bueno y quiere lo mejor para ti. Cristo viene pronto.